el silencio te da ese equilibrio entre lo que se considera positivo y negativo. Ambos son válidos, ambas emociones, tanto la ira como el amor, son válidas, pero ambas son emociones y conviene ralentizarlas, ¿eh? No meterlas debajo de la alfombra, pero sí ralentizarlas. En esos rituales es en la mañana agradecer por estar vivo, práctica de meditación, práctica de asanas, práctica de pranayamas, ejercicios de respiración, algún movimiento activo. A mí me gusta el deporte y también me gusta moverme activamente, con rutinas sencillas, que no dejemos de respirar conscientemente, porque ahí está el secreto de todas las prácticas, todas las corrientes espirituales y no espirituales que yo he ido conociendo. Bienvenida, bienvenido. Hoy estoy con Gopala, una eminencia en el mundo del yoga. Gopala es profesor de yoga en la Escuela Sivananda y en su pasado gerente en el Consejo General del Poder Judicial. Hola Gopala, ¿qué tal estás? Encantado de compartir este rato contigo, Corina, y con todos tus escuchantes, ¿eh? Es un placer compartir palabra y silencio y poesía y prosa en este bello día. Es un honor para mí compartir este tiempo y espacio contigo. Te admiro muchísimo y darte las gracias por participar de este programa. Opala, quiero empezar con unas palabras tuyas que dicen: el silencio es la lengua del corazón, el silencio es la lengua del sabio, la paz es el silencio. Este texto es tuyo. Opala, ¿qué sucede en el silencio? Bueno, en el silencio fundamentalmente nos encontramos con nuestro sí mismo. En el silencio, el entorno exterior cambia y el entorno interior cambia y se hacen uno. Y en el silencio dejamos un poquito de ser eh, Corina o Gopala o Marta o Javier. Dejamos también de ser un poco yo soy un hombre, yo soy una mujer. En el silencio también acontece que dejas de ser árabe, hinduista, cristiano, incluso español o ruso, o, dejas de ser un poco. Nuestra vida está absorta en el yo tengo que ser, yo soy. Y el silencio te trae justo eso y se compensa. Luego uno sigue siendo brasileño, sigue siendo mujer u hombre o cualquiera de las actuales situaciones intermedias entre el hombre y la mujer. Um, pero se compensa, o sea que el silencio trae esa paz que yo creo que todos los seres humanos buscan de alguna manera. Sí. ¿Por qué es necesario tener esos espacios para el silencio, esos espacios para no ser de forma consciente? Porque hay demasiado ruido. Si solo tú durara la respuesta esta 10 segundos ya estaría contestada, porque hay demasiado ruido, porque tenemos demasiado ruido en un entorno, cualquiera de los entornos en los que vivamos. No es un elemento solo y exclusivamente de la ciudad. Hay veces que tenemos una idea de que en la ciudad hay ruido, en el campo no hay ruido, no. El ruido es interior. Entonces, hay demasiado ruido, tanto externo como interno. Entonces, el silencio te da ese espacio para precisamente eh, contrarrestar toda la exigencia externa, que es mucha. Sí, es como que a mí me sucede, ¿no? Cuando medito, como que te recargas también, como es un descanso, ¿verdad? Para la mente, para el cerebro. Es un descanso en casi todos los aspectos de la vida. Primero es un descanso en el mundo de nuestro cuerpo físico, en nuestros sistemas anatómicos. Cuando hay silencio, bueno, primero las oscilaciones, los britis de nuestra mente en el cuerpo astral o encéfalo en nuestro cuerpo físico, se ralentiza, ¿no? Hay una serie de elementos del cerebro que desactivan otras, ¿no? Y eso es
un elemento importante. Hay una ralentización de nuestros sistemas, que ya trabajan bastante durante el día, incluso durante la noche. Segundo, hay un descanso emocional. Estamos sometidos a infinitas eh, emociones durante todo el día. Y las emociones están bien, son parte de nuestra vida, pero no son nuestra esencia, ¿no? Y aquí hablo incluso de las que consideramos que desestabilizan nuestra vida, como la ira, la irascibilidad o la cólera, todo en el aspecto de la ira, el desamor, bueno, todos los elementos que no nos gustan, pero incluso aquellos que también nos gustan, como el amor, la amistad. Entonces, cuando estamos demasiado embebidos en lo que nos gusta y en lo que no nos gusta, nuestra mente nunca está en paz, ¿no? Porque al final hay pocas cosas en las que yo he conseguido o considerado o en preguntas, en charlas y en conferencias he conseguido que todo el mundo esté de acuerdo, y es que nos gusta más aquello que nos gusta que aquello que no nos gusta. Ahí yo creo que estamos todos los seres humanos totalmente de acuerdo, ¿no? Es la única que de momento yo he encontrado frase que la contestación es 100% todos de acuerdo y todas de acuerdo. En el resto de las cuestiones siempre hay un 50% que piensa algo y el otro 50% aprox que también piensa algo. Así que el silencio te da ese equilibrio entre lo que se considera positivo y negativo. Ambos son válidos, ambas emociones, tanto la ira como el amor, son válidas, pero ambas son emociones y conviene ralentizarlas, ¿eh? No meterlas debajo de la alfombra, pero sí ralentizarlas. Totalmente de acuerdo, lo vivo así, Gopala. Cuando yo conecté hace 8 años con la práctica de yoga y de meditación, yo estaba muy desregulada emocionalmente y, verdad, entrar en ese silencio y descansar emocionalmente, verdad, ayuda muchísimo a la claridad, ¿no? Y a ese descanso. Bien, hablando de un libro muy popular, ¿no? En estos mundos, Autobiografía de un yogi, Yogananda nos recuerda que Gandhi practicaba el silencio todos los lunes. Da igual quien viniera a verle, que Gandhi decía, yo los lunes no hablo, estoy en silencio. Opala, ¿cómo haces para encontrar el silencio en la sociedad del siglo XXI? Bueno, esa práctica que refieres con Gandhi no era solo de Gandhi, es una práctica tradicional en casi todas las corrientes espirituales, en concreto con la que yo estoy conectado ahora mismo, que es el mundo del yoga, dentro de las filosofías de la India, se llama Mauna, y es el silencio. Es el silencio, es lo que decía Gandhi, es decir, los lunes no hablo, ¿vale? Los lunes no hablo, o en estas horas no hablas. Bueno, es adecuado no y luego tienes un compromiso de no hablar, a veces incluso en formatos un poco más intensos, tampoco de hacer señas para aclarar que no estás hablando, incluso no escribir, es decir, tener un silencio interior completo. Eso se llama mauna. Eh, es un compromiso contigo mismo. Y ese compromiso te da una gran calidad de vida, que no es aislarte de los demás. O sea, la persona que practica el silencio, la meditación, el yoga, se cuidar, para servir. No te cuidas a ti por esa tendencia actual del cultivo exagerado del cuerpo y no de tener un cuerpo como se dice hoy, Danone, ¿no? Con tableta, no. Tú te cuidas porque tienes un compromiso de pensamiento, de cómo piensas con el entorno en el que tú te encuentras, ¿no? Y esa práctica es absolutamente adecuada y recomendable. Yo la aprendí de Swami Shivananda, que también tiene un libro que se llama Autobiografía de Swami Shivananda, muy recomendable, por cierto, donde aprendes todas aquellas como hace otros maestros, cuentan su vida no con los detalles así de cotilleo, sino con lo sustancial. ¿Cómo lo he hecho? Pues muy sencillo, comprometiéndome conmigo mismo a no hablar en algún momento o incluso hablar con amabilidad desde el silencio. Es decir, hay fórmulas en las que tú puedes estar hablando, pero estás hablando desde una conexión interior y por tanto también estás en ese, entre comillas, en este caso, Mouna, que es así como se denomina. Yo creo que no es difícil de conseguir, es simplemente ponerlo entre los objetivos de tu agenda.
Siempre ponemos muchos objetivos. ¿Por qué no vas a poner el compartir un poquito de silencio contigo mismo? Eso sí, conviene no hacerlo en un momento, ¿no? Que es justo cuando te vas a dormir. Te vas a dormir, me comprometo con el silencio y me quedo dormido. No, eso no vale. Hay que comprometerse con el silencio cuando hay un riesgo a tu alrededor de hablar. Totalmente de acuerdo, Opala. Me apunto el libro, no he leído el libro de la Sí, bueno, biografía de Swami. incluso a mí me gusta enseñar los libros, Sí, por favor. así que es que más precisamente la, la meditación que hice hoy, digamos, para toda Europa, tenía este tema y este es el libro, Autobiografía Vale. de Shivananda. Tomo nota y inmediatamente esta semana lo adquiriré seguro. Mira una cocina, seguimos hablando con este tema de la calma, porque claro, en el siglo XXI tú llevas toda una vida. Yo hace 8 años empecé, pero hay mucha gente que no es capaz, ¿no? O que no se lo ha planteado, porque cuando eres el pensamiento y la emoción, ¿verdad? No te planteas otras cuestiones. Entonces tenemos muchos estímulos, ¿no? A mí creo que también la mente, además de tener esa práctica, hay que saber alimentarse, ¿no? No sé, yo encuentro mucho la paz en museos, en bibliotecas, en la naturaleza, en el yoga. Y ahí pues voy conquistando mis estados de calma. ¿Cómo podemos aprender a mantener la calma desde tu experiencia, Gopala? ¿Cómo detenemos los monólogos interiores? ¿Eso cómo lo hacemos? ¿Es un entrenamiento? ¿Cómo nos puedes guiar ahí? Bueno, eso es toda una conferencia, pero lo vamos a reducir a dos o tres grandes líneas o pequeñas líneas. Uh -huh. Yo creo que en primer lugar tienes que tener voluntad. O sea, tiene que haber me doy cuenta de que todo este ruido que existe a mi alrededor eh, no equilibra mi día a día y no me permite dormir con calidad. Porque es importante saber que hay personas que de una manera natural y sin un componente teórico y sin de alguna manera introducirte en ninguna práctica, están en ese equilibrio. ¿De acuerdo? Es decir, no hay que pensar, no, solo los que hacemos esta técnica son los que van a conseguir algo. No, yo soy absolutamente contrario, ¿no? a esa idea de que hay que hacer algo para entrar en equilibrio. Bien, entonces, ahora, si tienes una desazón, sobre todo, cuando te das cuenta, pues fundamentalmente cuando te acuestas con un pensamiento recurrente que no eres capaz de dejar a un lado para descansar. Dos, ¿cuándo te puedes dar cuenta? Cuando te levantas por la mañana, suena el despertador o te levantas de manera natural y no tienes ese impulso natural de saltar de la cama. Saltar de la cama en sentido de voy a iniciar mi día. He acabado una noche que no deja de ser una muerte parcial. Cuando te metes en la cama y te vas a dormir, al menos yo hago esa práctica, me introduzco en el féretro, ¿no? Es decir, yo dejo de ser ahora mismo y cuando a la mañana agradezco que sigo vivo y que por tanto tengo pues una tarea que hacer, ¿no? Y tengo el entusiasmo para hacerlo. Entonces yo creo que cuando tú te das cuenta, tanto en la noche como en la mañana, que no estás a gusto con tu situación, es que algo no va mal. Perdón, algo va mal. Y Uh -huh. entonces hay que dar algún paso. Entonces, los pasos que tienes que dar son múltiples, porque el universo te ofrece infinitas posibilidades. Puede ser conectar con la naturaleza, no con la gran naturaleza, estar en un bosque salvaje, no, conectar con las plantas que hay cerca de ti, los árboles que están en el asfalto de una ciudad, el canto de algún animalito, probablemente un pájaro. En cualquier lugar tienes esa posibilidad de conectar. La visión del cielo, la visión de la luz, ¿no? El tomar un alimento,
ser consciente de tomar el alimento. Entonces, hay muchas vías para esa conexión. Bien es cierto que la que yo aprendí de mis maestros es la práctica del yoga. Por tanto, esta es la que yo más recomiendo. Pero no porque sea mejor que otras. Es muy importante que esto que os quede claro, ¿no? No es mejor que otras. Es la que yo he aprendido. Y por tanto, uno trata de compartir o no compartir, en mi caso sí compartir públicamente lo que es mi propia experiencia, que ha sido el contacto pues con la sabiduría de la India, el aprendizaje del yoga y el compartir el yoga. Y a veces creemos que esto es muy complicado, pero no. El yoga puede ser simplemente sentarse, cerrar los ojos y respirar con la boca cerrada, lengua relajada, 3-4 veces por la nariz, 3-4 veces por la nariz. Ya estás en yoga, ya estás en esa conexión, en esa unión que es la que significa el yoga. Así que hay toda una metodología para incluirse en el silencio y ser consciente que uno está vivo y que tiene, bueno, a mi juicio, una responsabilidad social importante, que es que tus pensamientos, como dice Shivananda en otro libro precioso que se llama El pensamiento y su poder, tiene tres elementos, tres grandes eh, focos objetivos. Uno, tu pensamiento te afecta a ti, a tu cuerpo. Segundo, tu pensamiento afecta al entorno mínimo en el que tú te estás cerquita, de las personas que están cerquitas, y también de esta manera afecta a la totalidad del universo. Bueno, yo cuando aprendí esto en el libro del pensamiento y su poder me di un poco de susto porque digo, claro, si cada pensamiento tiene este triple efecto, entonces mejor cuidar un poco de mi pensamiento, ¿no? Porque estoy haciéndome daño o beneficio, estoy haciendo daño o beneficio a quien está cerca de mí o estoy haciendo daño o beneficio al universo del que soy parte. Ah, súper interesante, Gopala. Mi primer profesor, mindfulness, allí en Asturias, Ramón Leonato, pues la verdad que aprendí mucho con él. Y nos decía siempre, íbamos a algún colegio también con los niños que tenía un programa, ¿no?, de meditación ahí en los colegios, y les decía siempre, cuidado con el pensamiento, en la línea que dices tú. Dice, si piensas tonterías, te vas a convertir en un tonto. Decía, esto es muy fácil. Si piensas matemáticas todo el día, vas a ser un buen matemático, ¿no? Tienes más probabilidades. Pero si estás todo el día pensando tonterías, te podrías convertir en un tonto. Bien. Lo importante es que está en tus manos. Está en tus manos especialmente una vez conoces que esto es así. Mientras no eres consciente de ello, bueno, cambia la cosa. Pues sí, mira, estás hablando de yoga, estamos hablando de silencio y cada vez se habla más de meditación. Gopala, ¿qué es la meditación desde tu experiencia? Bueno, no sé si mi experiencia es muy importante. La meditación es que es una técnica muy sencilla y muy sofisticada en la que uno mm, va perdiendo la conciencia de su identificación con lo que creemos que es sustancial en nuestra vida. Yo soy Gopala, yo he nacido en Madrid, yo he hecho esto y aquello, yo soy profesor de yoga, yo he sido gerente muchos años de una institución pública. Es ese formato en el que tú poco a poco eh, dejar de ser aquello que crees que eres para entrar en un espacio-tiempo y ser aquello que realmente eres. Y no es mucho más que eso, es ser consciente de que estoy en este instante, estoy ya un poco manido aquí ahora, que estoy aquí, en este caso, contigo y con los que luego nos escuchéis. Y ese estar aquí es tu esencia natural. Y se consigue de manera mucho más sencilla de lo que creemos. Quizá luego podemos hacer una pequeña práctica, porque hay hay algo que me gusta diferenciar, que es uno, la práctica de la meditación, que es cuando te colocas, haces los ejercicios previos, sintonizas, respiración, mantras, y utilizas mantra, y otra, la
meditación. La meditación es una experiencia. Recuerdo que Swami Vishnudevananda, cuando le hacían esta pregunta, él decía, la meditación no puede explicarse. Claro, eso era un shock, ¿no? Muchos íbamos a verles para escuchar hablar de la meditación y él, cuando alguien preguntaba eso, decía, la meditación no puede explicarse. Y uno se llevaba pues un plof, ¿no? Decir, he venido de lejos para escuchar esto y me dicen que ahora que esto no se puede explicar. Y él lo que decía es que es muy parecido a lo que a dormir, ¿no? Dormir. Imagínate que hay alguien que no ha dormido nunca y tú le dices, bueno, pues para dormir tienes que cerrar los ojos, tienes que tumbarte, tienes que poner una luz tenue o a oscuras, tienes que... y das todas las pautas, ¿no? Entonces esa persona que nunca ha dormido te dice, vale, ya tengo los ojos cerrados, ya estoy tumbado, ya estoy tapado, no he comido mucho, he hecho todo lo que me has dicho. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y ese ahora qué es el salto al sueño, que solo se puede experimentar, no se puede explicar. Lo mismo con la meditación. Tú puedes practicar la meditación y luego entrar o no en ese estadio en el que solo estás en tu realidad, en tu silencio. Lo explicas de una forma de verdad, pues maravillosa, ¿no? Porque yo sí que cuando he vivido la meditación inicialmente te cuesta, también hay una evolución, ¿verdad? Sobre todo cuando estás cargado, como estaba yo, y hay una evolución y luego llegas a eso que dices tú que para mí ha sido la clave, el no ser yo. ¿Eh? El no ser yo, no soy Corina, no soy trabajadora, no soy hija, ¿verdad? No, no soy. Y al final soy lo que tú dices, la esencia natural. O sea, soy lo más puro que hay, ¿no? Es como una paradoja. Bien. Ujú. Eh, Estábamos hablando antes, Gopala, está relacionado con la meditación si haces una práctica diaria, ¿no? Y antes comentabas un poquito el tema de las rutinas o rituales, ¿no? La constancia, que quizás en Occidente nos cuesta mucho. Quizás en Occidente seamos de una cosa un día dos y a ver si se produce el gran efecto y nos cuesta eso de que ser constantes en algo que sea pues beneficioso, ¿no? Hay una investigación en Harvard relacionado con esto de las rutinas que hace ver el impacto del ritual, ¿no? La rutina, ¿no? Entonces cogen dos grupos, seleccionan dos grupos para cantar una canción y al Ujú. salir a cantar, previamente les piden a un grupo que haga un ritual antes de salir a cantar y el otro no. Cuando sale a cantar el grupo que ha realizado el ritual, se ve que tienen menos ansiedad, ¿no? Y que ese grupo presentó mejor rendimiento. Ujú. En cambio, al contrario, cuando sale el otro grupo, pues ese grupo que canta, pues sale de otra forma, ¿no? Con más ansiedad, con más inseguridad. Opala, ¿tienes algún ritual? Ya nos avanzabas antes un poquito que sí. ¿Tienes algún ritual matinal y nocturno por lo que comentabas? ¿En qué consiste? Matinal y nocturno. Bueno, sí, tengo mis rituales, que además se van transformando con el tiempo. No puedo decirte, este es mi ritual durante años y años y años, pero sí, claro que hay un ritual. ¿Empezamos por la mañana o por la noche? Por la mañana, si quieres. Por la mañana. Bueno, yo por la mañana lo primero que hago es agradecer. Agradecer que estoy vivo y que hay un plan de vida para mí. Hay un plan de día, ¿no? Em, Y agradecer es ser consciente de que estás aquí para algo. Y ese algo tiene que ser fundamentalmente, servir. O sea, es lo que he aprendido de mis maestros, es que el, el desarrollo como ser humano, esto que podemos denominar también, pero que hay cierta antipatía cuando alguien lo escucha a veces, que es tu camino espiritual, puedes mencionarlo así, o tu desarrollo como ser humano, me da igual. Es agradecer, agradecer que estás vivo, ¿no? Y después de ese agradecimiento, que es lo primero que hago mentalmente eh, por la mañana, pues eh, hago mi pequeña higiene personal, especialmente la limpieza bucal, bueno, 3 o 4 cosas, y luego utilizo un tiempo para la práctica de la meditación, práctica sentada de la meditación.
Y luego hago una serie de rutinas de asanas y de pranayamas, en función del tiempo que tenga hasta mi primer compromiso, cualquiera que sea, incluso mis compromisos de estar en este lugar donde ahora me ves, que es mi oficina y mi despacho. Y, es decir, movilizo las energías a través de pranayamas, de asanas, también de ejercicios de otra índole, de movimiento, ¿no? Y agradezco al entorno, ¿no?, que me sostiene. Por la noche, pues hay algo que es común, que es el agradecimiento por haber vivido. Eso es, y no dejo de hacerlo nunca. O intento no dejar de hacerlo nunca, en cualquier formato. Puede ser puede ser una reflexión de 1 minuto, 2 minutos, puede ser un microsegundo, ¿no? Y luego me doy cuenta en ese instante de que el proceso del sueño es como la muerte. O para mí es exactamente igual que la muerte. Bueno, para las personas muy estudiosas de la ley del karma y de que tú vienes a esta vida y luego naces y renaces una y otra vez hasta que te das cuenta de esto, para mí la mejor explicación de toda la teoría del karma es esta. Tú cuando entras a dormir vas a la muerte y yo soy consciente de que voy a la muerte. Y entonces llegué a la conclusión de que si yo me muriese realmente en términos terrenales en este instante, ¿cómo me gustaría irme? Entonces mi reflexión es, me quiero ir ligero y me quiero ir en paz y me quiero ir sin que exista ningún conflicto con todos los seres animados e inanimados, animados e inanimados, animados, animales, plantas y seres humanos, e inanimados los objetos que me sostienen. Y entonces ahí agradezco y pido disculpas. Disculpas o perdón en términos así de la cosmología o cosmovisión cristiana, ¿no? Disculpas si he herido algo o alguien. Porque sin quererlo, de acción, con pensamiento, o palabra u obra, herimos a otras personas y a otros seres, ¿no? Y entonces pido disculpas por ello. Digamos que me sintonizo. Hay veces que hago a lo mejor un repaso del día, ¿no?, para agradecer a las personas en concreto o los seres animados o inanimados con los que he contactado, y otro a veces lo hago como una visión, como una foto, ¿no? Pero siempre pedir disculpas por las heridas causadas, agradecer por haber estado vivo y irme a la muerte, irme al féretro, ¿no? O sea, visualizo introducirme mecánicamente en un féretro, que es el símbolo, digamos, de la muerte. Esto unas veces lo he visto de mucho color y de mucho teatro y otras veces es solamente un segundo. Y esa es mi rutina. Agradecer, morir, agradecer. Bueno, vamos a continuar porque hemos tenido un apagón en Madrid. Gopala está en Madrid, yo en Logroño, y como dice Gopala, tenemos que ir acostumbrándonos a esto. Y entonces hemos recuperado los equipos, ¿verdad, Gopala? Y seguiremos con el programa. ¿Cómo lo ves, Gopala? Yo lo veo perfecto. Además, yo aprendí de mi maestro Swami Shivananda una de las máximas que mejor me ha funcionado y me ha ayudado, que es adáptate, ajustate, acomódate. Esa es la esencia del yoga. Así que esto es un ejercicio de respeto a la sabiduría de no solo de mi maestro, sino de los grandes maestros y maestras del universo, y estamos adaptados. Afortunadamente, todavía tengo batería en mi ordenador y en este caso la luz va y viene, y es como, bueno, así es la vida, llenándonos de adaptación, y ya estoy en este formato mientras dura la batería, ¿de acuerdo? Aunque he Bien, de decirte que como la luz acaba de venir, pues bueno, ahora la luz existe otra vez eléctrica, pero ya vamos a seguir en este formato para evitar más desajustes, que no son sino adaptaciones y no es sino, por tanto, yoga. bien. Qué importante, ¿verdad? Ante las circunstancias, mantener la calma y evitar la frustración, ¿verdad? Y tomárselo como tú realmente lo expresas. Bien, Sí, y sí, así es que no tenemos otra cosa. El ser humano cuando
hay algo externo que acontece, tiene dos opciones. En lenguaje muy, muy terrenal, enfadarse o no enfadarse. Hay esas dos opciones. El enfado al final que genera úlceras, ¿no? O cuanto menos molestias, ¿no? El no enfado no lo genera. Así que yo eso lo aprendí, aprendí la parte teórica, la incorporé y la practico. Así que bienvenidos los cambios. Pues sí. Estabas contándonos, ya estábamos acabando justo de tus rituales. ¿Nos puedes resumir brevemente, por favor, Gopala? En esos rituales es en la noche, en la mañana agradecer por estar vivo, práctica de meditación, práctica de asanas, práctica de pranayamas, ejercicios de respiración, algún movimiento activo. A mí me gusta el deporte y también me gusta moverme activamente, con rutinas sencillas y a continuar la vida en ese instante. Y luego por la noche agradecer, pedir perdón o disculpas a todos los seres animados e inanimados que están a mi alrededor y prepararme para la muerte. O mejor dicho, morir y, perdonando, estar preparado para la muerte. Me encanta, tomo nota el tema que planteas en relación con la muerte, porque normalmente el ser humano, y pienso que cada vez más, vivimos en miedo, en pánico con el tema de la muerte, y me parece un ejercicio para ti de grandeza esa aceptación y todos los días rendirte a ello, ¿no? Bueno, no sé si es de grandeza o no, es como tú me has pedido mi rutina, yo te cuento mi rutina. Obviamente mi rutina no es que yo me la haya inventado, yo, bueno, como todos los seres humanos, pues lo que hacemos es aprender de los que y de las que confiamos y luego incorporarlo, adaptarlo y pintarlo y aromatizarlo con nuestros colores, ¿no? No, no, lo que quiero decir con esto es que yo no soy el creador de este protocolo. Yo no soy el creador de nada, ¿no? Y menos de mis propios protocolos, ¿no? Todos estamos imbuidos de ese aprendizaje del universo que hemos hecho desde que nacemos hasta que morimos. Todos los días estamos aprendiendo, todos los días estamos adaptándonos rabiosamente o morimos, ¿no? Es además una ley de la especie. Si no te adaptas, eh, pereces, ¿no? Y yo de momento no tengo ningún interés en perecer. Cuando toque perecer, pereceré. Y espero hacerlo con la misma tranquilidad que, que tengo en mí cuando me voy a dormir. Sí, es fortaleza, ¿no? Es una gran fortaleza emocional, ¿eh? Porque a veces pues nos montamos tragedias por la lluvia en vez de agradecerle. Yo también creo la gratitud es una medicina, es la mejor medicina, una de las mejores medicinas que tenemos, ¿no? Agradecer por la lluvia en vez de ponerte en contra de ella, ¿no? Y lo de la muerte, bueno, me parece un acto de superación importante, ¿eh? Una fortaleza emocional importante. Mira, Gopala, Dime. tú tienes unos rituales, unas rutinas muy consolidadas. Yo también tengo. La verdad que yo empezó a irme bien la vida, sobre todo en el interior, cuando también empecé, gracias al yoga, a practicar estos rituales. Empecé con las mañanas, siempre me ha resultado fácil conquistar. La noche, pues ya me costó más, pero ya por fin tengo también mi ritual. Y eso, no sé, te da una estabilidad, esa facilidad también para conectar con esa calma interior. Pero hay personas que nunca, que a mí me pasó en su momento, ¿no? Años atrás, que te levantas como un robot, vives como un robot, o sea, que vas a la carrera todo, no te planteas, no te cuestionas, no tienes ese espacio de calma interior tan importante, no tienes un ritual, ¿no? Que te ordene un poquito, que te dé esa serenidad. ¿Y qué les podemos decir? Como una persona que no tiene ningún hábito consciente y saludable diario, ¿por dónde podría empezar? ¿Qué le podemos decir para animar? Pues, a ver, Shivananda en estos casos te decía, crea una pequeña rutina por pequeña que sea. Y crea una rutina que puedes mantener. Es decir, de nada sirve darte un atracón como de nada, ¿eh? De decir, bueno, me doy un atracón y estoy 25 días luego sin comer. No, eso no sirve para nada. Es mejor comer un poquito cada día, ¿no? Comer un poquito. Entonces, la rutina siempre tiene que ser
como decía Shivananda, a little bit of this, ¿no? Un poquito de. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Uno, cuando tú te levantas, incluso estando tumbado o tumbada en la cama, abrir los ojos y tener esa sensación de estoy aquí, gracias. Eso es muy sencillo. No hay nada que hacer, solo una nueva percepción al abrir los ojos. Estoy aquí, gracias. Luego abrirlos. ¿eh? Cuando los abres, te sientas en la cama. Cuando te sientas en la cama, puedes simplemente colocarte, estirarte. Una percepción solo de estiramiento corporal. Puedes incluso elevar los brazos, hacer unos pequeños movimientos muy sencillos, solamente abrir para expandir un poco el tórax, que puede ser este ejercicio. Abrir, que puede ser este ejercicio. Elevar los brazos hacia arriba, hacia adelante. Tomar conciencia del cuerpo. Luego, ponerte de pie y hacer lo mismo. Estirar de pie, ¿no? Entonces, fíjate que en 3 momentos que pueden durar 10 segundos cada uno, en la posición horizontal, en la posición sentada al lado de la cama y en la posición vertical, estirando tu cuerpo, percibiéndolo, jugando, moviendo las manos. Cualquier juego es válido para esto. Cualquier juego. ¿eh? Y eso puede ser suficiente para transformar tu día. Luego, el siguiente, tomar inhalaciones muy pausadas y exhalaciones muy pausadas. Esto lo puedes hacer sentado, lo puedes hacer de pie. Y consiste en contar tiempos. Ni siquiera tienes que introducir esa tecnología de la meditación, no. Oye, limítate a contar tiempos para inhalar. Inhalo en 1, 2, 3 tiempos. Exhalo en 1, 2, 3 tiempos. Eso es muy sencillo. Esa era la respiración, una de las respiraciones que recomendaba Shivananda y Swami Vishnudevananda. Inhalar en una unidad de tiempo, ya sea 1 segundo, 2, 3, 4, 5, y eso sí, exhalar en el mismo número de segundos. Si inhalo en 4 segundos, exhalo en 4 segundos. Ojos cerrados, lengua relajada, cuerpo consciente, y con eso puedes empezar el día. A partir de ahí, hay todas las disciplinas que tú quieres. Pero yo creo que eso lo puede hacer cualquier ser humano. Incluso, fíjate, una persona que por motivos de salud está encamado y tiene que estar en cama. Puede abrir los ojos, respirar, contar tiempos, tanto al inhalar como al exhalar. Eso está abierto a todas las personas de cualquier condición. Y Shivananda decía, especialmente para las personas que sufren por dolores del cuerpo o dolores emocionales, esta tecnología tan sencilla es maravillosa. Es maravillosa, doy fe. Estás hablando de transformación, estamos hablando de transformación y entonces ahora vamos a dirigir un poquito la mirada hacia tu carrera profesional, que está ligada a tu labor como gerente en el Consejo General del Poder Judicial y a la vez con tu labor como profesor de yoga. Gopala, ¿cómo es la transición entre estas profesiones tan diferentes? Bueno, yo al principio hacía diferencias entre una profesión y otra. Llamaba realmente profesión a la parte laboral, aquella que te permite, bueno, dar tu tiempo a cambio de un dinero, ¿no? Para poder luego hacer lo que uno necesita hacer, crear una familia o no crear una familia, cualquiera de que sean tus actividades. Y luego tenía mi actividad como practicante de yoga más, o sea, como yogi, que incluía evidentemente, por mi condición de profesor ya desde hace muchos años, pues la enseñanza. Y al principio eran para mí como 2 vidas separadas, ¿no? Pero esto duró poco tiempo, porque realmente entendí que si yo trabajaba luego para tener la otra vida, la vida de profesor o la vida de familia, es decir, todo lo no laboral, estaba perdiendo un tiempo muy rico de mi vida, que era pues las 8, 10 o 12 o las horas que le dedicara al trabajo, que eran bastantes, porque mis trabajos de responsabilidad exigían bastantes horas. Entonces llegó un momento que apareció en breve, hace ya muchos años, en que me di cuenta de que no existían 2 vidas, que no pueden existir 2 vidas, ¿no? Puede uno tener varios trajes, eso sí, chaqueta y corbata, puede tener uno muchos trajes, pero realmente
todo pertenece al mismo tiempo, que es la vida que nos corresponde. Y entonces yo fui iniciando la práctica del yoga real, ¿sabes? Respirar conscientemente, hablar con amabilidad, tratar a mis colaboradores, las personas que trabajaban conmigo, también a mis jefes, como si fueran estudiantes de yoga, ¿no? Con todo el cariño, con todo el amor que estaba en mis manos en cada uno de los momentos en los que he desarrollado mi vida profesional. Entonces se diluyó esta diferenciación entre ahora estoy en la familia, ahora estoy haciendo yoga, ahora estoy en el trabajo laboral en Europa, donde trabajé en las instituciones europeas muchos años. Se diluyeron esas diferencias y me di cuenta que solo había una vida y que esa es la que quería vivir y que no había ninguna contradicción. Al punto que, eso sí, bueno, pues me hizo ilusión compartir el yoga en mis entornos profesionales y ese ha sido uno de los proyectos, digamos, más, bueno, especiales o novedosos, que es poder impartir yoga a jueces, a fiscales, a juristas, durante estos años con unos programas que, lo más interesante de ello, en su mayoría, casi al 95%, procedían de mi tiempo laboral. Es decir, como yo lo que hacía era enseñar técnicas de relajación, respiración y tal, visualización, asanas, pranayamas a jueces y magistrados, pues estaba dentro de mi programa y se incorporó en un programa muy interesante que se llamaba de prevención de riesgos para la salud en el mundo judicial y allí durante muchos años, incluso ahora que estoy jubilado desde hace muy poquito tiempo, un poco más de un año y medio, en el mundo laboral, en el Consejo del Poder Judicial, pues continúo dando algún tipo de talleres a fiscales ahora, muy recientemente, y a jueces pues de España, ¿no? Y por esos talleres pues han pasado ya más de 3.000 jueces y fiscales, que son muchos, ¿eh? Porque bueno, jueces hay unos no llega a 6.000 y fiscales no llegan a 3.000, me parece. O sea que un número importante ya está. Y lo han incorporado con mucho gusto en sus programas profesionales. Bien es cierto que les gusta más a los que ya llevan tiempo siendo jueces y fiscales, que lo necesitan más que las nuevas generaciones que se incorporan a las escuelas de jueces y fiscales, bueno, que de momento no perciben la dureza y el estrés de la vida, ¿no? Mientras están, digamos, en sus escuelas, ¿no? Y lo ven de otra manera. Pero luego, pues bueno, afortunadamente no es por hacer propaganda, pero estos cursos en las formaciones continuas de las carreras judiciales y fiscales, pues tienen lista de espera, ¿no? Y eso dice mucho, no de mí, evidentemente, ni de mis maestros que me inculcaron el decir, en Gopala, como decía Swami Vishwananda, you have to teach lawyers, ¿no? Cosa que yo no entendía al principio, que yo tenía que enseñar yoga juez, abogado, sí, a juristas, ¿no? Decía él. Pues no lo entendí. Es más, pensaba que está loco. Bueno, realmente los maestros están todos locos y locas. Y así fue todo. Y ahora, pues obviamente, si ya durante muchos años la vida era una y no compartimentada, pues ahora aún menos diferencias hay entre una cosa y otra que hago a lo largo del día. Qué afortunados jueces, fiscales y todas las personas a las que compartes tu sabiduría. Me imagino que para ellos tiene que ser una experiencia extraordinaria, porque lo que hablábamos antes, si trabajas de juez, de fiscal, de lo que sea, y nunca te has pensado que necesitas un descanso consciente, ¿verdad? Y de repente en todo ese estrés, en todos esos conflictos que viven, porque tienen muchísima presión, ¿verdad? Esas profesiones. Sí, Y de muchísimo. repente el pararte y conscientemente entrar en esos estados, ¡fua! Tiene que ser para ellos, claro, así tienes esas listas de espera, ¿verdad? Bueno, es un regalo para ellos y es un regalo para mí, porque me doy cuenta de que, bueno, de que esta historia merece ser vivida. Entonces, pues, imagínate, no sé, cuando hago una enumeración de los agradecimientos por la noche, si los hago todos, bueno, me paso la noche en vela. Pero afortunadamente uno crea incluso su metodología para decir agradezco, ¿no? Y ahí está todo, lo animado y lo inanimado. Bien, Gopala, ¿cómo son tus inicios en el yoga? Porque tú eres de España, eres de Madrid, creo, y cómo de repente tú entras ahí.
Bueno, ¿te cuento la verdad o la desdibujo? La verdad, pienso, ¿no? La Sí, verdad. siempre. Sí, por Bueno, favor. pues te voy a decir, te lo voy a decir muy sencilla. No tengo miedo porque ya lo he dicho públicamente y ante juristas de reconocido prestigio. Yo inicié mi práctica del yoga robando un libro. Robando, déjame que voy a traértelo, que lo suelo tenerlo por aquí. ¿Ya trabajabas como gerente? No, tenía Vale. 17 años. Anda, Yo robé este libro, que ya perdió las portadas y tal, este libro. ¿que puedes leer el título, por favor? Sí, claro, el libro de yoga de Swami Vishnu. Vale. Esa es la respuesta. Robé, no, porque no es un robo, es un hurto, pero en un momento en el que yo no tenía hábito de robar, que nunca he tenido, evidentemente, pero fui con determinadas personas que como juego, cuando estábamos en un viaje de fin de curso, pues eh, mm, hurtaban pequeñas cosas para luego hacer regalos y yo nunca me atrevía, yo era, vamos, tenía más miedo que nada. Pero en un momento dado, pues digamos, por esa cosa que uno tiene a los 17, sí, sí, tenía 17 años. Sí. Eh, no, de hecho no los había cumplido todavía, tenía 16 años. eh, entonces, eh, pues hurté este libro. De lo que se rieron mucho mis amiguetes, porque diciendo, bueno, ¿y qué? ¿Tú qué has cogido? Yo un libro de yoga, ¿no? Entonces, pues yo ni siquiera sabía lo que era el yoga o había leído un poquito del principio de Ahimsa, de la no violencia de Gandhi en esa época, es cierto, que era un poquito avanzado para mi edad en esas cosas. Y entonces yo les dije, pues nada, el yoga es una cosa para el cuerpo, no tuve muchas respuestas, ¿no? Y cuando volví a Madrid después de ese viaje, en concreto a Mallorca, pues entonces busqué, digo, bueno, ¿y esto qué será, no? ¿Dónde puedo practicar? Y claro, en ese año, que era el año 70 o sea, los años 70, todavía estábamos bajo el régimen de Franco, pues es que era como algo que no existía. Me costó, y con mucha paciencia encontré un lugar donde se practicaba yoga y cuando entré en ese lugar, que era nada, un gua muy pequeñito, lo que era bueno, lo que luego fue el centro de yoga Shivananda, pues nada más entrar, me encontré la foto de Swami Shivananda y la foto de Swami Vishnudevananda en la pared. Y me quedé muy sorprendido, claro. Y por eso yo siempre digo que uno no encuentra a los maestros te encuentran a ti. Así que él me encontró y yo lo encontré hurtando su libro. Y a partir de ahí, pues bueno, con distintos niveles de dedicación, obviamente, ¿no? O sea, en muchas ocasiones con mucha intensidad y otras con menos, pues he dedicado toda mi vida a vivir en el yoga, o a intentarlo por lo menos. Eso es aprovechar una oportunidad, una señal, ¿verdad? Que se te puso ahí. ¿Cómo al final vives en propósito, ¿no? Con ese camino que llevas? Y me imagino que cómo ves la vida, ¿no? Vivir en propósito, en autorrealización, es muy importante, ¿no? Porque si no es como que no tiene sentido la vida. ¿Qué le dirías a una persona? ¿Cómo puede una persona saber que está en esa vida con un trabajo mecánico? ¿Cómo podría una persona, qué le recomiendas? ¿Qué consejo le podrías decir para conectar con su propósito? ¿Cómo puede saber cuál es su propósito una persona?